El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parrella, director y presidente del ministerio. Sea parte de esta escuela y predique este evangelio a todo el mundo. Hola, sean todos bienvenidos a la Escuela de Ministerio Unicristo. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parrella y hoy estamos con un estudio maravilloso con el doctor Oscar Hernández. El tema de hoy es el origen del infierno. Hay muchas personas que van a tener miedo, pero ¿por qué se creó el infierno si Dios es tan bueno, ¿no es cierto? ¿Para qué? Pero ya hemos explicado el origen del pecado, el origen de Satanás. Hemos explicado acerca del amor de Dios y hoy vamos a explicar realmente para quién fue creado y por qué fue creado el infierno. Voy a convidar a nuestro amado doctor Oscar para que esté aquí con nosotros. Dios lo bendiga, sea bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Amén, amado siervo, amados hermanos, gracias por esta oportunidad de estar aquí en esta hermoso canal, en esta hermosa mañana, en la Escuela de Ministerios, ¿verdad? Unicristo. Un abrazo y bendiciones para todos. Gracias por la oportunidad. No, muchas gracias a usted. Vamos a orar para comenzar y ya lo dejo con los alumnos. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia para agradecerte, Señor, porque tú eres amor y misericordia y siempre estás con nosotros, Señor. Quiero pedirte que bendigas a cada alumno, cada persona que esté ahora presente y los que vengan a estar después, Señor, a través de este video, este estudio que va a quedar en el canal Marcelo Parrella, Padre. En el nombre de Jesús, bendice al expositor, Señor, en el nombre de Jesús, está todo en tus manos, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Doctor Oscar, lo dejo con la clase. Dios lo bendiga. Gracias. Buenos días aquí en México, ¿verdad? Amados hermanos, buenos días, tarde, noche, si es en Europa, si es en Asia, bendiciones. Nuevamente les digo gracias por la oportunidad que nos brindan, ¿verdad? De poder compartir hoy un estudio, hermanos, y más que nada poder entender la verdad de las cosas. La gente a veces cuando escucha hablar acerca de estos temas del infierno, la gente tiene miedo, la gente como que dice, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Y qué sucede? Y no tenga miedo, hoy vamos a ver realmente la realidad, qué es para poder entender y no suceda lo que dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, que dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, de sabiduría, dice la palabra de Dios. Y hoy quiero que prepare su corazón, es el tercer estudio, amado hermano, y hoy el tercero y último estudio de esta serie de guerras espirituales, el origen del infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Para quién es el infierno? ¿Por qué se hizo el infierno? Y vamos a ver la palabra de Dios en Apocalipsis 20, del 11 al 3. Voy a ser lento, me han dicho los hermanos de por allá que los mexicanos hablamos como que nos van correteando, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo más lento, lo más espacioso para que quede bien claro y entendido esto aún con las citas. Amén. Apocalipsis 20 del 11 al 13, al 15, perdón. Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios añada bendición a su palabra. Ya hemos orado. Hermano, prepare su corazón. Va a escuchar hoy cosas que a lo mejor a la gente le molestan, a la gente le dice, pero ¿por qué el infierno? Y la gente se enoja porque juzgamos y criticamos. No, solamente estamos advirtiendo, exponiendo lo que hay. A Dios es amor, un Dios amoroso, precioso, que nos muestra su misericordia cada mañana.
pero es un Dios que ha determinado un juicio para alguien y para algo, y lo vamos a ver ahorita, hermanos, porque hay un juicio de parte de Dios, sí, para la humanidad, para el diablo, para sus ángeles, pero hay una respuesta, hay una salida para evitar este juicio, todo aquel que lo quiera. ¿Cuántos dicen amén? Solo hacer resumen de los estudios anteriores para que entienda, usted los puede checar aquí en este mismo canal, ¿verdad? Del apóstol Marcelo. Hermanos, para empezar, porque era una secuencia por eso. Es decir, el origen, el inicio del pecado. El pecado, ¿qué es el pecado, verdad? Lo resumimos, usted lo puede ver. El pecado es una potestad, una entidad extraterrena, fuera de esta tierra. Es decir, allá se originó el pecado en la preexistencia, ya lo vimos, cuando este ser femenino llamado sabiduría, que después se convierte en la maldad según Zacarías, se contamina en un rito sexual, ¿verdad? En un rito pagano, se prostituye el querubín aquel llamado Luzbel, y ahí cuando ellos se contratan, ¿verdad? Para que me entienda esa palabra, y cuando ellos se prostituyen allá arriba, en el cielo, dan origen al pecado. Ahí nace el pecado, y que ya vimos que el pecado, ¿verdad? De la misma manera es el pecado, amados hermanos. Es esa potestad que entró a esta tierra, dice el libro de Romanos, por cuanto el pecado entró a este mundo, ¿verdad? Por un hombre, que era Adán, y por el siguiente Adán, que es Cristo, dice, viene la salvación y la redención. Entonces no podía entrar el pecado a esta tierra, pero Adán le abre la puerta, ¿verdad? Comete esa falta, ese pecado, y entra esa potestad aquí. Pero al dar a luz esos seres extraterrestres, ¿verdad? O extraterrenos, dan a luz al pecado. Y dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que ahora dan a luz a algo. La paga del pecado es muerte. No había muerte antes. Entonces ellos, al cometer ¿verdad? Esta contratación, el querubín con la sabiduría caída que se convierte en maldad, dan origen, luz al pecado. ¿Estamos de acuerdo? El pecado siendo consumado da origen, da luz a la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces viene ese personaje, ¿verdad? Que se crea que es la muerte. Ya lo vimos en el segundo estudio. ¿Y qué es la muerte, verdad? Es una potestad también, es una estructura. También la muerte es una estructura que le enseñé que son 4 cosas. Dice Apocalipsis que es un personaje que salió a cabalgar. Entonces es un personaje. Pero también dice Job, también dice la palabra de Dios que es un lugar. La muerte es un lugar. Pero también tercero dice que es un estado en el cual se encuentra la gente. Y número 4, una condición también en la cual la gente anda. Entonces da luz y así viene sucesivamente. Y dice que la muerte tiene un primogénito, da luz a un primogénito. Dice la palabra en Corintios que es la enfermedad, y la enfermedad viene de la pobreza. Bueno, una cadena larga. Pero a todo esto, ¿a qué vamos, hermanos? Para entrar a nuestro tema que nos incumbe hoy. Entonces, al crear todo ese reino de las tinieblas, allá arriba se formó ese reino de las tinieblas, pero que abarca nuestro mundo, nuestra tierra. Al formarse ese reino de las tinieblas, mis amados hermanos, Dios determina un lugar donde van a pagar, ¿verdad? Donde va a ser realizado ese juicio para esas criaturas que fallaron, que le pecaron a Dios. Entonces yo quiero que entienda algo bien importante, mis amados hermanos. ¿Por qué es que Dios, ¿verdad?, escoge esta tierra para ese lugar? ¿Por qué? Lo vamos a ver en un estudio más de guerra espiritual, porque en esta tierra, hermanos, no fue creada para los humanos. Usted lo puede ver en Isaías, hermanos, que dice que la tierra fue no vacía, sino hecha para ser habitada. ¿Pero quién le va a habitar? No usted y yo, era la creación cósmica, la creación angélica que había hecho Dios. Entonces aquí estaba reinando Luzbel, aquí estaban sus ángeles antes de caer, hermanos, y ellos estaban. Ezequiel 28, del verso 3 en adelante, usted puede ver que dice, ¿verdad? En el huerto de Dios estabas, hablando del querubín. Mas ellos pecan, ellos fallan, hermano, por un juicio, por un diluvio, que usted lo puede ver en uno de los 3 diluvios. Uno de los diluvios dice de Génesis 1:2, dice que ahora, ¿verdad?, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo de las aguas. Entonces ahí está un diluvio que los vamos a ver después, pero en esta tierra. Entonces pierden su cuerpo, pierden todo. Por eso Dios determina, hermanos, un lugar aquí en esta tierra, que lo vamos a ver. Como le digo, no se asuste, escúchelo, analícelo. Es un breve resumen, hermanos, de verdad. Este estudio es un breve, muy pequeño resumen de esto, porque sería darlo en varios temas, este solo tema del infierno.
Pero hoy quiero resumirlo, hermano, para que quede claro, bien entendido, bien conciso, pero es un pequeñito resumen. Abra su corazón esta mañana o esta tarde en el nombre de Jesús. Entonces vamos a entrarle después de este resumen anterior, vamos a entrarle de lleno a esto con la ayuda de Dios. La Biblia, usted sabe que se escribió en 3 idiomas. Los 3 idiomas son hebreo, arameo y griego. En esos 3 idiomas se escribió la Biblia. Por eso a veces la gente no entiende, no escucha cuando no entendemos o hay unas palabras en griego, unas palabras en hebreo, ¿me entiende, amados hermanos? Y a veces hay confusión. Pero hoy en este resumen, porque es un breve resumen, no puedo explicarle todo a detalle, solo un resumen. Usted analícelo en su corazón después de este estudio, después de que termine la grabación, analícelo en su corazón y como dice la palabra de Dios, retenga lo bueno y deseche lo malo en el nombre del Señor, pero que le sea de bendición. Vamos a ver entonces qué es el infierno. Para empezar, la palabra infierno, hermanos, que nosotros en español conocemos, hermano, es una palabra en español o latina para que me entienda. Pero son, amados hermanos, 4 cosas el infierno. Dice la palabra de Dios, hermano, que se le llama Seol en hebreo. En hebreo es la palabra Seol. Segundo, se le llama Hades en griego, Hades en griego. Tercero es infierno, que es en español o en latín. Y número 4, hay una palabra que se llama Gehenna o Yehenna, Gehenna o Yehenna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es esa palabra Gehenna? Porque también es infierno. Pero esta palabra Gehenna, así como se escribe, es un lugar eterno. Este sí es un lugar eterno de castigo para los impíos, para los impíos. Marcos capítulo 9:43 lo respalda. San Marcos 9:43 lo respalda. Si tu mano, dice Jesús, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos, que dice, ir al infierno, ponga atención, subraya esto, y al fuego que no puede ser apagado. Entonces, hermanos, hay 4 palabras para determinar infierno. Es Seol en hebreo, Hades en griego, infierno en español o en latín y el Gehenna, amados hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué voy con esto? Cuando usted ve las escrituras, usted puede leer en el Antiguo Testamento, habla de Seol, pero en el Nuevo Testamento habla de Hades, porque el Antiguo Testamento, ¿verdad, hermano? Dice, ¿verdad? Que ahí se escribió en hebreo, pero el Nuevo Testamento en griego. Entonces, por eso ve la diferencia solo de idioma. Infierno es lo mismo que Hades, es lo mismo que Seol, es lo mismo que Gehenna. Solo el idioma es el que determina la diferencia. Seol, hebreo, Hades, griego, para que no se confunda. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ahora, pero este Seol y este Hades o infierno, amados hermanos, oiga, es una morada temporal. Analice esto con su corazón, morada temporal. Es decir, lugares intermedios, son lugares intermedios que en otra prédica se los vamos a compartir. Pero todos los que nos están viendo, saludos, envíen sus saludos, envíen sus comentarios, hermanos, serán bienvenidos. Manden sus comentarios, sus saludos para bendecirlos ahí en vivo. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, Salmo 9:17 dice así: los malos serán trasladados al Seol. Vea la diferencia que le digo de idioma. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Pero Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, dice el Señor, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí ya no es Seol, es Hades, por eso es la confusión de idioma. Infierno en hebreo, Seol, infierno en griego, Hades. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo quiero comentarle algo para entrarle de lleno, porque es un resumen y usted analícelo en su casa. Este infierno, hermanos, por eso a veces nos confundimos, nos equivocamos. Este infierno hay y tiene 3 lugares. El infierno tiene 3 lugares. Lo vemos todo con la palabra de Dios comprobado. Primer lugar se le llama abismo. Dentro del infierno, estos 3 lugares en el infierno, Hades o Seol, tiene 3 lugares. Primero, el abismo. Lucas capítulo 8, verso 31. Lucas 8:31, usted lo ha escuchado, ¿verdad? Dice de aquel gadareno que fue liberado de aquella legión de demonios. Y dice que entonces Lucas 8:31, y le rogaban a Jesús que no los mandase ir, ¿qué? Al abismo.
El abismo es un lugar ahí en el infierno tan tremendo, hermanos, que dice que aún los demonios le tienen miedo, hermanos. Qué lugar tan tremendo. Un día lo vamos a analizar, que es el abismo, que dice que hasta los demonios le tienen miedo ir allá. ¿Cómo ve, mi amado hermano? Segundo lugar, diga tártaro, que es la palabra griega, ¿verdad? Segunda de Pedro 2:4, el tártaro, o prisiones de oscuridad, como dice el español, pero es tártaro. Segunda de Pedro 2:4, oiga esto, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, oiga, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Nuestra Biblia dice infierno y prisiones de oscuridad, pero el griego es el tártaro, es un lugar donde están aprisionados, aparte ahí en el infierno. ¿Quiénes son estos ángeles? Dice que pecaron, hermanos, dice que no los perdonó el Señor, hermanos, sino que los arrojó al infierno, hermanos, a prisiones de oscuridad, algunos de ellos tan depravados que los aprisionaron. Pero estos ángeles son los de Génesis capítulo 6, verso 2. En Génesis 6:2 vieron los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles caídos. Eran hijos de Dios, pero caídos, acuérdense, todo está comprobado. ¿Por qué, hermanos? Porque en Job capítulo 1, versos 6 y 7 y Job 2:1 dice, ¿verdad? Se presentaron delante del Señor los hijos de Dios, es decir, esos ángeles. Entre ellos, uno que había sido hijo de Dios, pero que ahora era caído, que era Satanás. El Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces a esos ángeles se refiere. Y en tercer lugar, la palabra que le digo, Geena o Yeena, es G, E de Enrique, H, E de Enrique, N de nene y A, es la palabra Geena. Estos tres lugares están ahí en el infierno. La palabra Geena lo comprobamos con Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, del castigo eterno. Verso 14. Y la muerte, por eso es diferente, la muerte y el infierno, o el Hades o el Seol, fueron lanzados al lago de fuego también. Esta es la muerte segunda. Y el verso 15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al Geena, al lago de fuego, hermanos. Tremendo. Tremendo es esto. Estos son los lugares que hay. Por eso a veces la gente se confunde. Pero en el infierno hay estos tres lugares, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, está el abismo, mis amados hermanos, está el tártaro y está el Geena, en ese lugar. Pero ahora, yo quiero que venga conmigo a Efesios 4, 8, 10, con este resumen. Efesios 4, del 8 al 10. Aquí estaba en este lugar, aquí estaba en esta tierra. Pero hubo un cambio para ese lugar, amados hermanos, que Dios no lo tenía destinado, que Dios no lo tenía para crearlo. Se tuvo que formar para enviar a juicio a esas criaturas que habían pecado, a esos seres angélicos caídos que habían pecado, amados hermanos. Para ellos era, no para el hombre ni para la humanidad. Geena, Apocalipsis 20:10, verso 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Pero entonces, Efesios 4, del 8 al 10, hubo un cambio. Llegó el tiempo de un cambio que nosotros vamos a analizar ahorita. Efesios 4, del 8 al 10. Por lo cual dice nuestra versión 60, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido, hablando de Cristo, primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando usted y yo leemos esa escritura, no entendemos, llevó cautiva la cautividad, ¿qué es la cautividad? ¿Qué es eso? Y a veces la gente no entiende, mis amados hermanos. Pero ahorita vamos a ver qué es eso, que Cristo, amados hermanos, dice que bajó al infierno, bajó a las partes más bajas. Y usted sabe a qué bajó, hermanos, usted lo sabe, arrebatarle las llaves al diablo de la muerte, hermanos. Y bueno, tres cosas. Pero oiga esto, para que ya vaya quedando claro. Estaban aquí abajo en esta tierra, mis amados, estaban aquí abajo las dos divisiones que nosotros hemos escuchado en Lucas capítulo 16, que todos saben la historia del rico y Lázaro. ¿Dónde está el Seol, hermanos? ¿Dónde está el Hades? ¿Dónde está el infierno?
Hay gente que dice que está arriba en el cielo, en un hoyo negro, ahí en el espacio, y que ahí está el infierno, y que otros dicen que en un lugar espiritual. No, lo vamos a comprobar, está en esta tierra, hermanos, desde el inicio de esta tierra, cuando fallaron y pecaron los ángeles. Están aquí abajo en esta tierra, estaban las dos divisiones. Recuerden que dice que estaba el Hades, Seol parte alta, y el Hades, Seol parte baja, donde estaba el rico, y dice que de lejos, ¿verdad? De lejos miraba a Lázaro en el Hades, en el paraíso, Seol parte alta. Él estaba en el Hades o Seol parte baja, para que usted me entienda, mis amados hermanos. Lo comprobamos con la palabra de Dios. Génesis 4, versos 9 y 10. Mire, todo comprobado con la palabra de Dios, que sea de bendición. Génesis 4, 9 y 10. Y Jehová dijo a Caín, oiga, después que había matado a su hermano, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Mire qué irrespetuoso con el Dios poderoso, hombre. Y le dijo Dios, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el Seol, desde el Hades, desde el infierno. Versión 60 dice desde la tierra. Ahora, ahí le estaba gritando, clamando Abel a Dios, Señor, aquí estoy, aquí en el Hades, Señor, mírame justicia. No, estamos hablando en el sentido espiritual, pero el lugar es real, es físico. Le dijo Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí, ¿desde dónde? Desde el Seol, desde el Hades, desde el infierno, aquí desde la tierra, en esta tierra está, mis amados hermanos. Pero hubo un cambio que lo vamos a analizar ahorita. Cuando Cristo, usted sabe que muere, entonces dice que bajó al infierno, al Seol, al Hades, como usted le quiera llamar. Pero dice que fue, hermanos, no hacer una campaña evangelística, no. Fue a testificarle a los espíritus de los antidiluvianos. Eso quiere decir cuando el Señor dice, ¿verdad?, que llevó cautiva la cautividad. Es decir, hermano, lo vamos a ver ahorita en la versión de las Américas, para que la gente entienda, porque a veces la gente no entiende. Entonces, ¿a qué bajó Jesús? A arrebatarle las llaves de la muerte que tenía el diablo, hermano, pero también a testificarle a esos espíritus de los antediluvianos que él había muerto, pero había resucitado, amados hermanos, y iba para arriba después del tercer día, hermanos, que era Dios, Espíritu Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Lo comprobamos. Primera de Pedro 3, 19 y 20. Primera carta de Pedro 3, 19 y 20. Ponga atención en lo que lee, que es largo de explicar, pero abra su corazón. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí dice versión 60. ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? ¿Quién era esa cautividad de Efesios 4 que llevó cautiva a Jesús? Para que entienda, aquí lo dice, a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios. ¿Qué dice? En los días de Noé, los antidiluvianos, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, Noé y su familia, fueron salvadas. Oiga, salvadas, ¿qué dice? Por agua. Yo le pregunto, ¿el agua salva? Diga, sí, lo dice la palabra de Dios, pero ¿en qué sentido espiritual? Recuerde que dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, verso 3, dice, ¿verdad? El que no naciere, ¿verdad?, de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Pero el verso 5 de San Juan 3 dice, el que quiera entrar al reino de los cielos tiene que nacer del agua y del espíritu. Un día vamos a ver ese otro estudio también, hermanos. ¿Qué es esto de nacer del agua y del espíritu? Cuando usted ve en Pedro 3, 19, 20, pero el siguiente texto de ahí, que usted lo puede ver en su casa, nos da la respuesta y la pauta para creerlo. Dice entonces más adelante, creo que dice, ¿verdad? El bautismo ahora nos salva. Entonces sí salva, lo dice Pedro, nos salva, pero no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspirando a una conciencia nueva, que es algo hermoso. Entonces, esos antidiluvianos, para que usted me entienda, se lo relato en buen español. Ellos estaban ahí. Noé les estuvo predicando 120 años y la gente se burlaba y olvídese, se mofaba y todo. Cuando vieron la realidad, ahora sí dice que clamaron, ahora sí clamaron. Entonces ellos clamaron, hermanos, ellos se arrepintieron, ellos, usted lo sabe, pero ya era demasiado tarde, ya era tarde, ya no podían hacer nada. Pero mire qué hermoso,
clamaron, se arrepintieron y se bautizaron en agua. Todos aquellos que clamaron, mira, hasta fueron bautizados en agua. Se lo estoy parafraseando. Por eso Jesús va y les testifica. Ustedes son los que clamaron, ustedes son los que se arrepintieron y ustedes son los que pasaron también, ¿verdad?, por debajo del agua sumergidos para ser nuevamente salvos, los que clamaron y se arrepintieron, no todos. Entonces Jesús los lleva, toda esa hueste, hermanos. La Biblia de las Américas, Efesios 4:8, la Biblia de las Américas, Efesios 4:8, lo dice. Oiga esto. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, hablando de Cristo, dice, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Ya lo vio, hermano, qué hermoso es entender la palabra revelada, que es tan sencilla, solamente abrir nuestro corazón. Y mire, no era la cautividad, era una hueste de cautivos antidiluvianos solamente, no nadie más, porque no fue a hacer campaña evangelística. Cuando dice la versión de las 60, predicar, pero la original dice, fue a testificar de que era el Cristo, el Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria, espero que se goce con esto. Ahora, por eso yo creo, conforme a lo que hemos visto, a la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo hizo el cambio. Y ahora entonces toma y sube con la parte alta que estaba abajo, la parte alta de Hades o Seol, ahora lo sube y se lo lleva con él al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí estaban las dos partes, Hades o Seol, infierno, la parte alta, paraíso, y la parte baja que estaba aquí haciendo del Seol. Hermanos, cuando él hace el cambio, cuando él dice que por eso bajó hasta no solo el paraíso del Hades o del infierno, sino hasta abajo, la parte más baja, lo dice la escritura. Y ahí, miren, hermanos, sacó a aquellos y ahí le arrebata las llaves de la muerte del diablo y toma esa parte alta de ese Seol, de ese Hades, de ese paraíso, y lo lleva con él hacia arriba, y ahora está con él en el cielo. ¿Cuál cielo? Usted me dirá. Sencillo, el tercer cielo. No está hasta allá donde está el eterno, el omnipotente, hermanos, no. Subió al cielo y los llevó ahí, ese paraíso. Ahora, ¿dónde está ese paraíso? En el tercer cielo, mi amado hermano. ¿Lo dice el pastor Oscar? No, lo dice la Biblia. Segunda de Corintios 12, verso 2 al 4, que todos lo sabemos. Segunda de Corintios 12, verso 2 y 4. Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. ¿Qué dice? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hermanos, que fue arrebatado, oiga, hasta el tercer cielo, que fue arrebatado, ¿qué dice? Al paraíso. Seol, parte alta, Hades, parte alta, que ahora le conocemos, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Mire, hermanos, pero, y la parte baja del Hades o Seol, el infierno, ¿dónde está? Dígale que está a su lado, ¿dónde está? Dígale, en esta tierra. Esa parte se quedó en esta tierra, que lo vamos a analizar después. Pero Cristo se llevó la parte alta del paraíso allá arriba, amados hermanos. Ahora, venga conmigo. Diga conmigo, está en esta tierra. Pastor, ¿pero dónde? ¿En qué lugar específicamente? Para que quede claro, usted dirá, ¿verdad? ¿Dónde está el infierno? ¿Dónde está el Hades, el Seol? ¿En qué parte? Sí, en esta tierra, ya lo creemos y lo sabemos. ¿Dónde? Que lo diga la Biblia, no que lo diga el pastor Oscar. La Biblia dice que, hermanos, primero, está en 3 lugares aquí en esta tierra, el Hades, Seol, infierno. Primer lugar, diga, está en la tierra. Números 16, y ponga atención porque a veces yo me emociono queriendo desglosar más cosas, pero no terminaríamos nunca. Números 16, está en la tierra, número 16, verso 31 al 33, todo es hermoso comprobarlo con la palabra de Dios para que usted se goce y hoy se le aclare, hermanos. Para mí no ha sido fácil sacar estos temas, hermanos, porque tenemos que dejar claro y apoyado siempre con la palabra de Dios y textos tan tremendos que solo la revelación del Espíritu Santo nos da esa gracia para que usted ya la agarre facilito, hermano. A nosotros nos cuesta, los siervos, los pastores, los apóstoles, los profetas, picar ahí, sacar el extracto de la hermosa palabra de Dios revelada, sacar esto, para cuando a usted se lo damos, hermano, mire, en bandeja de plata. Dígale al Señor, gracias, Señor, por tus siervos en todo el mundo que nos has puesto. Entonces, ¿dónde está? En la tierra. ¿En qué parte? En primer lugar, digan la tierra. Números 16, 31 al 33. Y aconteció que cuando cesó
él de hablar todas estas palabras. ¿Se acuerdan el problema que tuvo Moisés con Datán, Coré y Abirán? Dice aquí, se abrió, ¿qué dice? La tierra, esta tierra, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Oiga, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas. Oiga, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, ¿qué dice? Con todo lo que tenían, descendieron vivos al infierno, al Seol, al Hades, y los cubrió la tierra, y perecieron de medio de la congregación. Una pregunta de examen en la escuela de Ministerios Unicristo, y les vamos a dar un premio. Entonces, hay gente humana, vivos en el Seol, en el Hades, en el infierno. Ahí si el apóstol Marcelo recibe la respuesta, hermanos, bueno, les vamos a mandar su premio a todos, ¿verdad? Es esto. Descendieron vivos, humanos, al infierno, al Hades, al Seol. Entonces, hay gente aquí en esta tierra, en este Hades, en este Seol, en esta parte baja, vivos. Yo le pregunto, es la pregunta que queda, hermano. Bueno, segundo lugar, en esta tierra, ¿dónde más está el Hades, Seol, el infierno? Diga, bajo las montañas. Bajo las montañas. Jonás 2:5. Jonás 2:5. Las aguas me rodearon hasta el alma, dice el Jonás. ¿Dónde estaba, hermanos? Ahí con el vientre. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. Oiga, el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Oiga. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, abajo de esa agua de las montañas, hermanos. Pero también está bajo el mar, no debajo del mar, bajo el mar diferente. Tercer lugar, bajo el mar. Job 26, 5 al 6. Job 26, 5 al 6. Permítame tantito nada más. Venga rápidamente conmigo, hermanos. Rápidamente, Job 26, 5. Amén. Oiga, en el verso que me faltó, en Jonás 2, verso 5 y verso 6, comprobado, es bajo las montañas. Jonás 2, 5 y verso 6, el verso 6 dice así: descendía a los cimientos de los montes después de que le rodearon las aguas a Jonás. Verso 6 de Jonás 2, 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Confirmado, bajo las montañas. Pero ahora también está bajo el mar. Job 26, versos 5 y verso 6. Oiga, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol, ahí está comprobado, Seol, Hades, su infierno, está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Está en esta tierra, hermanos. Por eso usted lee que dice, ¿verdad? Apocalipsis 20, hermanos, dice ahí cuando está en el tribunal, dice que el Hades y el mar, ¿verdad? Que dice que el mar arrojó sus muertos, porque está comprobado con la palabra de Dios. El Hades, Seol, parte baja, está en esta tierra, bajo de las montañas. Jonás 2:5, bajo el mar. Qué tremendo que abarca tanto ese lugar, hermano, que no fue preparado para el hombre. Ahora, bien, vamos a ir terminando entonces. ¿Qué es el infierno? Después de lo que hemos visto, ¿qué es el infierno? Hermano, se lo aclaro. No tenga temor lo que le digo. Es un lugar temporal intermedio. El infierno es un lugar temporal intermedio. ¿Por qué, pastor, dice eso? Que bueno, Apocalipsis 20, verso 12 y 13. Apocalipsis 20, verso 12 y 13. Oiga, y vi a los muertos grandes y pequeños. No habla de niños, no son niños, por favor entiéndanlo. Son rangos. No son niños ni adultos, son rangos. Lo vamos a explicar luego. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Oiga, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, pero no para juzgarlos, ni para el libro de la vida, no es esa parte, ese es en el tribunal de Cristo. Solo fue abierto para ver si estaban ahí o no estaban. Y fueron juzgados, fíjese, no por el libro de la vida, atención, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos. ¿Qué dice en los libros?
en los libros. Ya le enseñé en el estudio anterior que son 7 libros que se van a abrir. El libro de las memorias, el libro de las obras, el libro de las palabras, bueno, los 7 que usted ya lo sabe, según sus obras. Oiga, y el mar entregó los muertos, todo va unido uno con otro. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, o Seol o el infierno, acuérdense, ya quede grabado que es Hades, Seol o el infierno. Los muertos que habían ellos fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, ¿estos muertos quiénes son? ¿Todos? No. Son solo los muertos que se presentan delante del trono blanco. Oiga esto, son solo los muertos que se presentan delante del trono blanco. Los cristianos somos fieles y seguimos santificándonos y guardándonos, no vamos a estar ante el trono blanco. Segunda de Corintios 5:10 es para usted, cristiano, cristiana, hermano, ese es para nosotros, ante el tribunal de Cristo, no para ser condenados jamás, es para determinar el grado de recompensa que le va a dar Dios a usted. A uno les va a dar coronas, son 3 cosas que va a entregar. Usted lo puede ver ahí en 2 de Corintios 5:10. Galardones, recompensas y coronas. Son 3 cosas que va a dar Dios ahí en el tribunal. Recompensas, galardones y coronas. A lo mejor a usted no le toca una corona, solo una recompensa o solo un galardón, o a alguien le toca nada más una corona, pero no un galardón. Entonces, bueno, usted lo puede analizar. Pero solo los cristianos vamos a estar ahí. Pero todos los demás, inconversos, impíos, van a estar ante el trono blanco. ¿Para qué, pastor? Para ver si son salvos y si no. Los 2 lugares ya son, amados hermanos, condenatorios. Hermanos, ¿estamos de acuerdo? Son condenatorios, pero son lugares temporales, para que usted me entienda, hasta que sean juzgados. ¿Para qué en el trono blanco? Porque, hermanos, así como hay niveles de recompensa y de galardón para los cristianos en el tribunal de Cristo, hay niveles de condenación. Oiga, estos niveles de condenación para los inconversos. En el infierno hay lugares, hay rangos también de condenación. No lo dice el pastor Oscar, lo dice la palabra de Dios. Venga conmigo a Mateo 12:22 para comprobarlo. Mateo 12:22, por favor, todos con la palabra del Señor. 12:22. Oiga lo que dice, para esos grados de condenación. Entonces, Mateo 12:22. 12:22, aquí está. Déjeme checar, que estoy viendo. Esa cita no sé si la apunté mal o no. Dice que será más tolerable el castigo. A ver, ayúdame, Señor. San Mateo 12, aquí apunté 12:22. Bueno, hermanos, vengan entonces conmigo, es Marcos 6:11, le checamos la cita, Marcos 6:11. No sé si apunté mal la cita, mi amado hermano, usted discúlpeme, de Mateo, donde dice que será más tolerable el castigo, ¿verdad? Para aquellas ciudades, ¿verdad? De Sodoma, Gomorra, de Corazón, eso, que para los del tiempo final. Pero Marcos 6:11, sí, venga conmigo a San Marcos 6:11, por favor, en el nombre del Señor, Dios nos ayude. San Marcos 6:11. Oiga, para confirmarlo, son 3, 4 citas que hay personas. Marcos 6:11 dice: si en algún lugar no se les recibiere ni os oyere, cuando le predicamos a la gente, mire, cuando vamos a predicar a la gente y todo, Marcos 6:11, salid de ahí y dice, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Oiga, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y usted puede ver 4 o 5 citas, esto mismo en Marcos, en Mateo, que le decía a San Juan, donde habla lo mismo. Va a haber también grados de condenación en el infierno. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, hermanos, ahora vamos a esto. Ya lo vimos. 2 cosas que queden claras para ir terminando. ¿Qué es entonces el infierno? Ya lo vimos. Y el lago de fuego y azufre, entonces, ¿por qué? Porque a veces la gente, aún predicadores, se confunden cuando dicen, y es que el lugar es el infierno, ahí donde hay fuego y hay azufre y todo eso. No, hermano, no es así. Entendamos bien y leamos bien, no hagamos conjeturas que no son. Se lo confirmo. El infierno es una cosa, digas una cosa, y el lago de fuego y azufre es otra cosa.
dos cosas diferentes que las vamos a ver rápidamente, hermanos. Dos cosas. Lago de fuego y azufre es la morada eterna y final de todos los impíos, Dicen algunos, los que nos decía nuestro amado apóstol Marcelo al principio, dicen algunos, es que Dios es un Padre amoroso y Él nunca va a echar a sus hijos al infierno ni al lago de fuego y azufre. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿va a echar entonces a quién? A los hijos del diablo al infierno y al lago de fuego y azufre. Perdóneme, no se asuste. Es cierto, Dios es un Padre amoroso y nunca echará a sus hijos al infierno ni al lago de fuego y azufre. Amén. Pero, ¿a quién va a echar entonces? Hermanos, a los hijos del diablo. Nadie que no sea salvo es hijo de Dios. Nadie que no sea salvo y haya aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador es hijo de Dios. Lo comprobamos con la palabra. San Juan 1, verso 12 y 13. San Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre de Jesucristo, el Salvador del mundo, hermano, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya vio? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora les da derecho a ser hijos de Dios. Los que acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es el Dios que se hizo carne y vino a padecer y vino a sufrir por ti y por mí y murió en la cruz para con esa muerte darnos salvación y resucitó al tercer día para llevarnos a la gloria con Él. Pero Hebreos 10, 26 y 27, mire lo que dice. Hebreos 10, verso 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, oiga, y de esta salvación, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí lo dice Hebreos 10, 26 y 27. Si pecaremos voluntariamente, hermanos, ya no hay más sacrificio. Ya nos espera el infierno y el lago de fuego y azufre. Sé que la gente se molesta, la gente dice, ¿cómo nos están mandando al infierno? Yo no, ni Dios. La gente sola está decidiendo a dónde va. O va al cielo con Dios, o va al infierno y al lago de fuego con el diablo y sus ángeles. Verso 31, Hebreos 10, 31. Hebreos 10, 31. Oiga, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oiga. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No lo digo yo, lo dice Pablo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la decisión es propia. Él dice en su palabra, lo especifica, la salvación es netamente personal. ¿Está el juicio de Dios? Sí, pero está la solución, la respuesta de Dios. Tú decides. Deuteronomio capítulo 29 y 30, usted lo puede leer. Deuteronomio capítulo 20 y 30 dice, pongo delante de vosotros la bendición, pero también está la maldición. Tú, no Dios, tú escoge, ¿qué quieres? La bendición de Dios, la vida eterna, o la maldición, la condenación con el diablo y sus ángeles. El Señor los reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a comentar algo, hermano, para ir finalizando. Ya se nos fue el tiempo, gracias, pero espero que quede claro. Yo quisiera explicárselo con palitos y bolitas y puntitos, pero a veces no, el tiempo no nos alcanza, pero ahí vamos. Yo creo personalmente, conforme a la palabra de Dios, que el infierno, esta parte, no es un lugar totalmente de llamas ni de fuego, hermanos. Yo creo personalmente, es mi opinión personal, que es un lugar, como dice la Biblia, un lugar lúgubre, un lugar de tinieblas y de oscuridad. Ese es el infierno. Pero a veces la gente cuando oye textos en Mateo, en Lucas, y que el fuego eterno, y que esto, confunden y dicen, es el infierno. Pero no, ya quedó claro, hermano, que el infierno es una cosa y el lago de fuego y azufre es otra cosa. Para que ahora sí entendamos, cuando leemos, pastores, siervos, cuando leamos si está hablando del infierno o está hablando del lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a comprobar.
Yo creo personalmente que el infierno, esta parte del infierno, es un lugar oscuro, es un lugar de tinieblas, es un lugar donde dice, por eso dice, ¿verdad? Que donde dice que es el crujir de dientes, porque cuando uno tiene frío, ¿verdad? ¿Cómo le hace? Oh, tiembla también. Pues yo lo creo conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el infierno o el Hades o el Seol, ¿qué dice? Fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda para los cristianos que no entienden? ¿La muerte segunda es morir 2 veces? No. La muerte segunda es cuando uno muere físicamente, pero sabe que es salvo y va con Cristo. Pero la gente que muere, hermanos, físicamente y no siendo salva, es la separación eterna de Dios. Esa es la muerte segunda, la separación eterna de Dios, y que van al lago de fuego y azufre. Qué tremendo. Pero otra 21 y 22. Job 10, 21 y 22. Antes que vaya yo para no volver. Oiga, ¿qué dice? A la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz, si es que hay, ¿qué dice? Son como densas tinieblas. Lo comprobamos ahí, hermano, lo que yo creo y pienso personal. Otra cita más, Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían, aquel que se quiso meter, ¿verdad? Y quiso un colado meterse a las bodas del Cordero, ya no va a haber colados, o habemos santos, consagrados, o no hay colados. Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y de manos y echarlo, no dice al fuego, no lo dice porque no era lugar eterno todavía, echando en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, vea qué tremendo. Otra cita más, Mateo 25:30. Y al siervo, ay Dios, con los siervos, pastores, apóstoles, profetas, maestros, o todo lo que sea, y al siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera. Yo espero esta tarde serle útil, hermano amado, hermana amada. Yo quiero ser útil, humilde y sencillamente. Ojalá que le sea útil en esto que le estamos compartiendo. Porque dice que al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Y termino con una cita más. Segunda de Pedro 2:4. Qué tremendo, hermano. Pero que sea de bendición y que abra su corazón más que su mente para entender esto, de lo que Dios nos quiere librar. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿qué dice? Sino que arrojándolos no dice al fuego, no dice, no, todavía no, porque es un lugar intermedio, al infierno, los entregó, ¿qué dice ahí? No dice que al fuego, a prisiones de oscuridad. Ahora sí, para ser reservados al juicio, y que de ahí van a ir al lago de fuego y azufre. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, personalmente, el infierno, esta parte, yo pienso y creo conforme a la palabra, es un lugar frío que hace crujir los dientes. Es un lugar de tinieblas, de oscuridad, hermano. Pero ese mismo va a ser trasladado, su destino final, al lago de fuego y azufre, donde sí va a haber ahí fuego, hermanos. Amén. Bueno, yo termino, nada más tengo poco tiempo, y termino con esto. No se ofenda a nadie, esto es para mí primeramente, esto es para usted que me está viendo. ¿Quiénes irán, no al infierno, al lago de fuego y azufre? ¿Quiénes van a ir? Primero al infierno, puede ser que sí, pero de ahí al lago de fuego. ¿Quiénes van a ir, hermano? Para que no seamos usted y yo, porque no fue para nosotros. 5 personajes nada más. Con todo el respeto de la gente, no estoy condenando, ni me condeno a mí mismo, ni nos condenamos. Solo le advertimos a la gente que hay un juicio que viene para la humanidad. Pero hay una respuesta, Y lo que te dije en Deuteronomios 29 y 30 capítulos, Dios pone ese juicio. Sí, porque Él es veraz, es juez justo. Pero como es juez justo, pone la respuesta, pone la solución. Tú y yo que me estás viendo, escogemos qué queremos, sin que te ofendas. Dice así, ¿quiénes irán al lago de fuego? Primero, Mateo 13, 49 y 50. San Mateo capítulo 13, verso 49 y 50. Así será el fin del siglo. Ya casi estamos a punto. Saldrán los ángeles y apartarán, ¿qué dice? A los malos de entre los justos
y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes también. Ahí lo dice, yo creo que sí. Entonces, ¿quiénes irán al lago de fuego? Los malos, primero los malos. Así de que si tú y yo somos malos, mejor arrepiéntete y me arrepiento para poder ser bueno, amados hermanos. Amén. Segundo, ¿quién más irá al lago de fuego? Segundo, ahí mismo, hermanos, Mateo capítulo 13, verso 41 y 42. Mateo 13, 41 y 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, otra vez, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quizás también en aquel lugar puede ser que se crujan los dientes, en el lago de fuego también, por supuesto que sí. Pero ¿quiénes van a ir allá? A lo que yo me refiero, dos cosas: los que sirven de piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. Vaya viendo cuánto personaje, cuánta condición va a mandar a la gente a donde Dios no lo preparó, al lago de fuego. Los que sirven de piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. Número 3, ¿quién más va a ir, hermano? Porque la gente dirá, ¿tú nadie va a ser salvo? Sí, hay una salvación que Dios te ofrece gratis, gratis. Solo abrir tu corazón, solo arrepentirnos de nuestros pecados y que no querer ir a este infierno de lago de fuego y azufre, y Dios será presto en escucharnos, perdonarnos, salvarnos de esto. Número 3, Juan 3:3, San Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿a dónde va a ir? Si no va al reino de Dios, va a ir al lago de fuego. Los que no nacieron de nuevo o los que no nazcan de nuevo. No en los bebés, está hablando de la gente. La gente tiene que morir para el mundo, la gente tiene que morir para lo malo que está haciendo y nacer de nuevo en Cristo Jesús. Por eso el verso 5 de San Juan 3 dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Todos los que no nacen de nuevo, pregúntale al que está, ¿y tú que me estás viendo? ¿Ya naciste de nuevo? ¿No quisieras nacer este día? Que sea que hoy vengan a pedir tu alma, ¿y a dónde vas a ir a parar? Tú que me estás viendo, quiero hacer un énfasis. Tú que me estás viendo, ¿a dónde vas a ir? Si tú y yo muriéramos hoy, en este momento, ¿a dónde vamos a ir? ¿Al infierno o vamos a ir al paraíso con Cristo? ¿A dónde vamos a ir? Tú tienes la respuesta. Número 4, Romanos 1:26. Mire, qué tremendo. Sin ofender a nadie, porque yo no condeno a nadie, ni mucho menos ningún pastor. Solo les advertimos lo que hay. Número 4, ¿quiénes más van al lago de fuego? Romanos 1:26. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Las lesbianas que no se arrepientan van a ir a este lugar. Nosotros, pastores, no somos homofóbicos, aclaro. Nosotros los pastores no condenamos. Advertimos que hay una solución, que hay una respuesta, que hay alguien que puede cambiar tu vida, que puede cambiar tus sentimientos, tus deseos. Se llama Jesucristo de Nazaret. Pero si tú no quieres cambiar, si te está dando la oportunidad, la respuesta para salvarte, Él dice en su palabra, no dice el pastor Oscar, que las lesbianas no van a entrar al reino de los cielos si no se arrepienten. Mis hermanos que me están escuchando, hermanas. Y número 5, ¿quién más? Verso 27, Romanos 1:27. Mire lo que dice. Y de igual modo, lo mismo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, es decir, lo que es hombre y mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Los homosexuales que no se arrepienten, que no quieran hacer de nuevo. Dios da la oportunidad a las lesbianas, a los homosexuales. No los juzgamos, no los criticamos, no los condenamos jamás. Solo usted que me está viendo, tenemos que advertirles que hay una solución. Hay un juicio de Dios. Va a haber esto para las lesbianas, va a haber esto para los homosexuales, un castigo eterno. Pero hay una solución, una respuesta que Dios te ofrece con amor y te llama con amor y Él quiere cambiar. Dios te hizo mujer, mujer, Dios te hizo varón, varón. No hizo otro tercer género, solo dos géneros, varón y hembra los creó desde el principio. Solo que el diablo ha querido llevarse a estas gentes
al final al lago de fuego y azufre. Pero hoy Dios te da la oportunidad de ser un verdadero hombre, varón de Dios, y ser una verdadera mujer, mujer de Dios también. Es hermoso lo que Dios hace, no lo que va contra la naturaleza. Amén. Y verso 32, quiero que entienda esto, verso 32. ¿Quiénes a los que hablamos? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Son dignos de muerte. ¿Está hablando de matarnos? No. Está hablando de la muerte eterna. Quienes entienden este juicio, de esa muerte, no de la muerte física. Vas a morir si no te arrepientes. Si no me arrepiento, vamos a morir y vamos a estar separados de Dios. La muerte eterna, no solamente para ellos, para todo el que hace maldad, para todo el que está haciendo lo que no le agrada a Dios, que va contra la naturaleza divina de Dios. Lo comprobamos para que vea. Primera de Corintios 6, verso 9 y 10. Oiga, ¿no sabéis? Otros más, vean cuántos más. Que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Pastor, entonces nadie. ¿Cuántos borrachos hay? ¿Cuántos homosexuales? ¿Cuántos afeminados? ¿Cuántos adúlteros? ¿Cuántos hermanos? Nadie. Sí hay quien. Verso 11 te da la respuesta. Esto erais algunos de nosotros. ¿Ya no lo somos? ¿Ya no pecamos? Claro que sí, mis amados hermanos. Oiga esto, para que entienda esto claramente, que no juzgamos, hermano, a nadie. Ahí dice claramente, ¿verdad? El verso 11. Y esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestros. Sí pecamos, sí, pero entonces nadie sería salvo, todos irían al lago de fuego y azufre. No, porque tú pecas hoy, yo peco hoy, pero inmediatamente me arrepiento. Señor, perdóname, yo no quise fallar, no quiero ir a ese lugar definitivo, no solo el infierno, al lago de fuego y azufre. Y te arrepientes y Dios te perdona y se borra. Y si mañana otra vez pecas y te arrepientes, Dios se borra. Mientras tengas vida y esperanza, pero no juguemos con la santidad, no juguemos con la creación y mucho menos juguemos con el diablo, no solo con Dios. El diablo, el Señor lo reprenda, no está jugando. Él quiere llevarse gente con él. Él sabe que está condenado con sus ángeles y quiere llevarse gente, humanos, hombres y mujeres, a ese lugar juntamente, pero el Señor lo reprenda, porque Dios, tú que me estás escuchando, hoy te da una oportunidad. El que crea en Jesucristo y lo acepte como su único y suficiente Salvador, será salvo y será librado de este lugar. Amén y amén. Apocalipsis 20:15. Para que oremos, que me permitas orar por ti. Mira lo que dice Apocalipsis 20:15. Hermanos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Hermanos, el lago de fuego y azufre fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ahí, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, también dice que fue lanzado al lago de fuego y azufre. Hermanos, amados, amigos que me están viendo, en ese lugar van a estar el diablo, el falso profeta, la bestia, los ángeles, y el que quiera ir, humano, hombre y mujer, es el que quiera. Pero si tú y yo queremos librarnos primero del infierno y después del lago de fuego, porque dice, lo leímos en Apocalipsis 20, que aún al final el infierno, el Hades o Seol y la muerte, entonces van a ser echados al lago de fuego y azufre. ¿Dónde va a estar este lugar? Ay, si no me pregunte, hermano, esa respuesta no la tengo, porque hay gente que me dice, ¿dónde va a estar el lago de fuego y azufre? Está detrás de Apocalipsis, usted véalo y ahí me lo comenta. Quiero orar por usted, hermano, hermana, amigo. Espero que esto es difícil de entender, hermanos, pero espero que lo analice en su casa, vea el video, comparta estos videos que van a ser de bendición.
El propósito de estos videos no es asustar a la gente. El origen del pecado, el origen de la muerte, el origen del infierno, no. Es advertir a la gente que Dios no quiere la muerte del que muere, sino Dios quiere la vida de aquel que se convierte, de aquel que quiere ser transformado en nueva criatura por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Cierre sus ojos ahí donde está. ¿Pecamos? Claro que sí. Pero abogado tenemos para con el Padre, lo dice primera de Juan capítulo 1. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él nos limpia y nos perdona con su sangre preciosa de todo pecado, y no quiere que nadie vaya a este lugar definitivo. Padre, te doy gracias por este privilegio, por esta oportunidad. Gracias por los que nos han oído, por los que nos han visto, por los que nos oirán y verán. Que sea de bendición, Señor, que pronto está esto por terminarse. Pronto, yo sé y creo que vienes en el arrebatamiento de la iglesia fiel, verdadera. Pero no quiero, Señor, como dice tu palabra, que nadie quede sin haber escuchado la advertencia que tú tienes para cada uno de nosotros. Nos adviertes porque tú nos amas, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ni vaya a la condenación eterna, sino sea salvo. Ayuda a la gente, bendice a los que nos están escuchando, Señor, sálvalos, rescátalos, Señor, líbranos de ir a este lugar definitivo. Yo bendigo sus vidas, bendigo este ministerio, esta oportunidad que me da tu siervo, Señor, a mí y a todos los que participamos. Que la paz de Cristo, el amor del Padre y la participación y consolación de su Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Como siempre, una palabra exacta, una palabra tremenda, ¿no? Que nos limpia, que nos purifica y nos edifica. Muchas gracias, doctor Oscar, por estar aquí con nosotros. Espero que podamos traer más luz y más conocimiento a los hermanos a través de sus estudios. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Bendiciones, saludos, un abrazo para todos. Amén. Espero, querido amigo, amiga, que te dejes usar por Dios, que compartas en tus grupos, en tu Facebook, a tus amigos, a los hermanos de la iglesia. Esta es una palabra muy maravillosa para poderla compartir, para que otras personas se edifiquen, se puedan salvar también, porque hay personas que están en pecado y mismos hermanos en Cristo que están en pecado. Entonces, queridos amigos, los veo en el próximo estudio en el canal Marcelo Parrella. Dios los bendiga a todos. Padre Jesús.